de que este encuentro a mí me parece fundamental, importantísimo. Lamento que más funcionarios, maestros, alumnos de la universidad no estén acá, es lamentable. Aquí debería estar una de las facultades de Derecho escuchando estas conferencias, con los expertos de esta mañana y los expertos de esta... Imagínate, es un lujo escuchar a la doctora Raquel Irigoyen sobre derecho, justicia, derecho jurídico internacional indígena. Entonces, ¿por qué es importante? Justicia intercultural, territorio y buen vivir, que son los temas fundamentales de la agenda indígena, de la agenda global en este momento. Y es mucho más importante por la siguiente razón. El Perú, como nación, el Perú es un país multilingüe, multicultural y multiétnico. Hay pocas naciones que tengan esta riqueza, pocas naciones. Solamente en la Amazonía se hablan, hay 14 familias etnolingüísticas y se hablan 63 lenguas, solamente en la Amazonía. ¿Se dan cuenta de la riqueza lingüística de este país? Sin embargo, el Estado que tenemos es un Estado monocultural de origen criollo y colonial. El Estado que tenemos es un Estado disfuncional a la nación peruana. Es un Estado que no está adecuada a la nación. Y ustedes se van a dar cuenta que en el fondo la fractura de este país, la injusticia, la incomunicación, el racismo que existe en el país es producto de esta fractura, en que tenemos este Estado y esta nación pluricultural multilingüe. Entonces, la primera conclusión que quiero dejar a ustedes es el siguiente: no puede haber un país democrático, sostenible, desarrollado, inclusivo, si no hacemos una profunda reforma de este Estado. Esa es la agenda fundamental. En todos los discursos de los políticos, Humala ofreció en su campaña reformar el Estado, ¿no? Pero no lo reformó al revés. Y por otro lado, estoy recordando el último debate, creo que el primer debate en que participó Goyo Santos, y Barnechea ofreció modificar el patrón energético, ofreció varias cosas, y Goyo Santos vino y le dijo: si no modificas esta Constitución no hay ninguna reforma. Es cierto, si ustedes no modifican la Constitución fujimorista no puede haber ninguna reforma, porque la Constitución fujimorista, la del 93, es una constitución totalmente ilegal y híbrida que, recordaron ustedes, la Constitución fujimorista del 93 eliminó las 3 R's, las 3 I's, ¿recuerdan? Las 3 I's son producto de la ley 2653, la ley más importante que se dio en la República en favor de los pueblos indígenas amazónicos. La ley establece que las tierras y territorios indígenas son inembargables, inejecutables e inalienables. La Constitución fujimorista de 1993 eliminó, borró de un solo plumazo esas 3 normas y empezó el despojo de las tierras y territorios indígenas. En consecuencia, esa reforma tiene que ser, esa Constitución tiene que ser eliminada, tiene que ser sustituida. Segunda conclusión: tenemos que refundar esta nación. El Perú, en las condiciones actuales, es un país inviable. Y para refundar necesitamos cambiar esa Constitución y hacer una profunda reforma de este Estado monocultural de origen criollo. Y solamente 3 o 4 ejemplos. Cuando hablamos de interculturalidad, no estamos hablando solamente de las lenguas, La interculturalidad es múltiple. Pero pongamos el ejemplo de la justicia. Aquí hay varios abogados. El derecho ordinario, el derecho con que se aplica la justicia en este país, es un derecho positivo de origen romano. Ese derecho
no entiende el derecho indígena, el derecho constitucional, no lo entiende. Eso es el problema de la incomunicación. Yo me ha tocado ser invitado por el Poder Judicial para abrir el año de la magistratura junto con Ramiro o Rodrigo Montoya para hablar sobre el derecho constitucional, y había 300 jueces y fiscales supremos, el presidente del Poder Judicial, la Corte Suprema. Y luego estuve el año pasado en Puno, en un evento internacional sobre justicia intercultural. Y yo me paseaba por las mesas y la confesión de las campesinas era dramático realmente. Se iban a hacer una denuncia a la policía, no los entendían. En primer lugar el idioma, las costumbres, es decir, una incomunicación permanente y perpetua entre un derecho y el otro derecho. El derecho ordinario, que es el que se aplica en el Poder Judicial, y el derecho constitucional. Por lo tanto, ahí hay una fractura. El derecho, tenemos que hacer una reforma, por ejemplo, tenemos que tener una justicia intercultural. Los médicos de los hospitales, de las clínicas, los médicos occidentales, los médicos científicos, no entienden el sistema de medicina tradicional. Además, no lo quieren aceptar. Tiene que haber una interculturalidad económica. La economía capitalista, la economía urbana, la economía comercial, la economía neoliberal no entiende la economía campesina. También tenemos que buscar una interculturalidad económica también, y la interculturalidad ambiental. ¿Ustedes creen que los ambientalistas entienden la interculturalidad indígena? Piensen en esto. ¿Qué cosa es para los pueblos indígenas andino-amazónicos la naturaleza? Para los pueblos indígenas andino-amazónicos, para las cosmovisiones indígenas, para el saber indígena, para las prácticas indígenas, la naturaleza es la madre. La naturaleza está sacralizada. A la naturaleza hay que respetarla. A la naturaleza hay que verla, hay que usarla de manera armoniosa. Hay una relación animista, panteísta con la naturaleza, una relación cosmocéntrica espiritual, y por lo tanto a esa naturaleza hay que tratarla bien, como la madre, porque es la madre de la naturaleza. ¿Y qué cosa piensa Occidente con relación a la naturaleza? ¿Qué cosa piensa? Desde la época de Aristóteles, pasando por Sócrates, Bacon, el padre de la ciencia occidental, decía: a la naturaleza hay que exprimirla, someterla, explotarla. Una visión totalmente machista, que aparece en la Biblia, además también en Génesis, ¿no? ¿Ya? A la naturaleza hay que someterla. Descartes, el filósofo francés, y los economistas actuales. Entonces, el resultado de esa visión eurocéntrica, materialista, es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Un planeta al borde del colapso, ¿no? De acuerdo a las cifras del cambio climático, de la contaminación, de los mares, los océanos, etcétera, etcétera. Entonces hay dos cosmovisiones en pugna: esta cosmovisión occidental eurocéntrica y la cosmovisión indígena andino-amazónica. Entonces tiene que haber una interculturalidad, porque un ingeniero forestal cosmocéntrico, eurocéntrico, no entiende el bosque. Para manejar el bosque, ¿qué cosa es el bosque, por ejemplo, para un ingeniero forestal? ¿Qué cosa es el bosque para un biólogo? El bosque es madera, funcionan los ciclos biológicos, etcétera, etcétera. Y para un indígena, ¿qué es el bosque? El bosque es una arquitectura sagrada, vital, material. Ahí están sus dioses incluso. En el bosque amazónico está Chuyachaki, el dios de la naturaleza. En ese bosque entonces está la memoria histórica, están también los productos que tiene que utilizar en su vida cotidiana. Esa comprensión del bosque no lo tiene pues el ingeniero, el biólogo, el ingeniero forestal. Tiene que entender eso.
En consecuencia, tenemos que hablar también de una interculturalidad ambiental, no se olviden. O sea, la interculturalidad no solamente es hablar el idioma, en el caso de los jueces la mayor parte no habla el idioma, ¿no es cierto? Entonces la interculturalidad es un entendimiento, una comprensión, una aceptación de todas las formas culturales, sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera. Tiene que haber una interculturalidad alimentaria también, ¿no es cierto? Entonces, manejen ustedes, por favor, esta concepción más holística, más abierta, más totalizadora, que es la interculturalidad real. Además, la interculturalidad está relacionada con la identidad. Hoy en día las identidades están casi borradas. La globalización perversa intenta borrar las identidades con fines económicos, políticos, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más se globaliza la humanidad, se globaliza en términos políticos y culturales, pero no se globaliza en términos de la economía. La economía ahora es totalmente global, pero no el trabajo ni la cultura. Por eso el presidente Donald Trump, el candidato, quiere hacer una muralla para separar México con Tijuana, ampliar la muralla que existe ahora. En consecuencia, cuando hablamos de interculturalidad, hablemos de todos estos sistemas interculturales para hablar de una interculturalidad global y una identidad. ¿Qué cosa es la identidad? La identidad es reconocer. Ustedes se miran un espejo y dicen: yo soy esa persona, yo pertenezco a esa historia, yo pertenezco a esta memoria histórica, pertenezco a esta cultura, como estos alimentos. Esa es identidad. Si no se reconocen en esa identidad, ustedes no tienen la identidad. Y la globalización lo que intenta es borrar esas identidades, uniformizar, porque la identidad es el respeto a las alteridades, es el respeto al buen vivir, ¿no es cierto? En consecuencia, es necesario la conservación, la reafirmación de las identidades. Yo no me voy a detener mucho en el tema de la justicia, de la interculturalidad, porque aquí están expertos, está la doctora Raquel Irigoyen, que se va a referir ampliamente a ese tema. Yo quisiera referirme también, en el caso del territorio, a las amenazas. He estado en las reuniones indígenas en Oaxaca, hace poco en Temuco, con los mapuche. El año pasado estuve en Pakistán, en Afganistán y en el sudeste asiático tratando estos temas. Y uno pregunta: ¿cuál es la mayor amenaza de los campesinos y los pueblos indígenas en el mundo? ¿Y qué responden los pueblos indígenas? Hay dos amenazas. La primera es cambio climático y la segunda es tierra y territorio. Como ustedes saben, en los años 1990, durante el llamado Consenso de Washington, en el que se aplicó el capitalismo con una camisa de fuerza, se decía que la sociedad había llegado al fin de la historia y que a partir de ahí iba el capitalismo a reinar para siempre. No había otro modelo más sino el capitalismo. Esa es la tesis de Francis Fukuyama del fin de la historia. Sin embargo, 20 años después, esta utopía capitalista se derrumbó, colapsó, y los que decían que a partir de esta utopía capitalista iba a haber una economía del conocimiento, una economía desmaterializada, una economía de servicios, la economía pasó a ser una economía extractiva. Y hoy en día, la tabla de salvación de la economía global capitalista es el extractivismo, la materia prima. Entonces, en todos los países de América Latina y del mundo, las tierras y territorios están amenazados por el extractivismo. En México, en Honduras, en el Perú, en Bolivia, en Brasil. Ustedes dirán: en Brasil no. Bueno, uno de los problemas graves de Brasil es que Lula nunca hizo la reforma agraria, ¿de acuerdo? Y de los 500 parlamentarios que tiene el Congreso, más o menos el 60% son facenderos, son varones de la tierra. Y más, algunas de las normas sobre tierra y territorio corresponden a Enrique el Navegante de 1500.
en Brasil. Entonces, el tema es tierra y territorio, tiene que ver con esta etapa del extractivismo. En el caso de Perú, ustedes saben, el gobierno de Humala, ¿no?, dio 2 hasta 3 paquetazos, mediante el cual eliminó los candados de seguridad jurídica, y luego las multinacionales entraron a saco partido. Hoy en día hay un proceso de neolatifundización en la Amazonía. De las 5.000 comunidades, incluyendo las comunidades de la Amazonía, el 68, no olviden esta cifra, anoten esta cifra por favor, el 69.6% de las tierras y territorios indígenas y campesinas están sobrepuestas a contratos mineros. Esa es la última cifra del Instituto de Bien Común. 69.6, es decir, el 50%. Ya se imaginan ustedes el conflicto que se viene, ¿ya? Y las declaraciones del nuevo ministro de Economía, ¿han escuchado ustedes? ¿Qué cosa ha dicho Torne, el nuevo ministro de Economía? Que es necesario titular individualmente a las comunidades campesinas y nativas, de manera individual. Es decir, es la cosa más brutal y grotesca que he escuchado un ministro de Economía, ¿no es cierto? Eliminar la propiedad comunal. Lo que este ministro está preparando es una revolución de resistencia. Ese es el camino. Lo que está provocando es la resistencia de miles y millones de campesinos. Mira, la población indígena en el país somos 10 millones de indígenas, el 43% de la población. Es casi la mitad de la población, ¿no es cierto? Y un ministro que antes de sentarse en el sillón del ministerio ofrece eso, está haciendo una provocación terrible. Bueno, ya saben ustedes. El otro día leí un comentario que decía quiénes son los más poderosos en este país. Uno decía Nadine Heredia, Ollanta Humala, otro decía el Alonso Segura. No, señores, ellos son operadores de las multinacionales, de la Confiel. Los más poderosos de este país son las Confiel y las multinacionales. Y no solamente para el Perú, también para Estados Unidos, ¿no? Obama ofrece la reforma migratoria, ofrece una serie de cosas, ofrece regular el uso de armas, que es el caldo de cultivo de la violencia de Estados Unidos, y nunca ha podido hacer, porque el complejo militar industrial no le ha dejado para nada. Es decir, para cambiar esta situación tenemos que tener poder, y ahora no tenemos todavía el poder. Hay que construirlo. ¿Cuántos minutos tengo? Ya. Bien. La titulación entonces es una exigencia urgente. De todas maneras, sabemos las amenazas, sabemos la precariedad y sabemos las ofertas que están haciendo los políticos, y por lo tanto tenemos que estar preparados, tal como dijo alguien en la mañana, para lo que se viene en el futuro. Yo quisiera terminar esta conversación con ustedes diciendo lo siguiente. Estamos en una etapa final del capitalismo. No lo estoy diciendo yo, lo dice Wallenstein, lo dice Chomsky, lo dicen los mayores gurús y geopolíticos. Hay una crisis civilizatoria, no hay una crisis económica, política, es una crisis de civilización. Aunque Pablo Freire decía de civilización. Estamos en una crisis de civilizatoria, un fin de época, un fin de paradigmas. Y mientras los políticos y los comentaristas en la televisión dicen: tenemos que, el PPK con Fujimori tiene que llegar a un acuerdo rápido, urgente, porque si no la izquierda va a avanzar, Verónica va a avanzar, porque Verónica está ofreciendo un cambio del modelo, y el modelo es sagrado, el modelo es un dogma. Eso dicen acá. La derecha peruana es la más oscura y desnacionalizada que hay, padece un síndrome colonial, ¿no es cierto?
Mientras que en Estados Unidos, Bernie Sanders, el candidato que disputa la nominación en el Partido Democrático, habla de socialismo, es un candidato socialista. O sea, en el epicentro del capitalismo hablan de revisar el capitalismo. Piketty, el mayor economista europeo, habla de refundar la Unión Europea porque con el sistema actual ya no tienen salida. Y aquí la clase dominante dice, no, el modelo es un dogma, eso no se modifica. ¿No es cierto? En el Perú, entonces, en este momento estamos con partidos políticos virtualmente quebrados. Estamos con un Estado capturado por el gran capital. Tenemos una economía primaria exportadora inviable también. Miren lo que está pasando, si les diría lo que pasa en Loreto, que vivía de la renta petrolera y ahora ha colapsado porque estando en una de las regiones más ricas del planeta, vivían solamente de la renta petrolera. Recibían unos 20 millones de dólares al mes, cuando el petróleo estaba a 115, ahora está a 30, y el mes pasado han recibido 500.000 soles. 40.000 desocupados hay en la ciudad de Quito. Entonces, cortoplacismo, la visión de los políticos de corto plazo, no tiene una visión de largo plazo, son extractivistas, patrimonialistas, ladrones en muchos casos. Un día conversaba con mi amigo, el famoso librero Juan Mejía Baja, y me decía: Roger, en el Perú ya no necesitamos que los políticos tengan currículos, sino prontuario. Entonces, ¿creen que en esta situación el Perú podrá sobrevivir en el siglo XXI? Necesitamos refundar esta nación. Ya he dicho cuáles serían los primeros pasos, pero para eso necesitamos crear poder. Necesitamos crear una organización poderosa que sea capaz, política, pacífica, democráticamente, de reemplazar al poder. Yo estaba en la cárcel con Evo Morales y con Hugo, ¿ya? Y el ejemplo de Evo es extraordinario. Construyó poder a lo largo de 20 años, desde 1990 hasta 2005, cuando se ganó las elecciones. No hay ningún partido acá en la izquierda que tenga el poder para desafiar a esa derecha. La derecha tiene el poder, tiene la economía, tiene el poder judicial, tiene el ejército, tiene todo. Y el Perú es un país de oportunidades perdidas. Hemos estado 7 meses, ¿no? Hay listos para transformar este país. La última vez fue con la caída de Fujimori. El ejército, el Estado, el poder judicial, todo estaba cayendo. Y en vez de eso tuvimos Toledo. Termino señalando entonces que nunca olviden lo siguiente: aquí en Cajamarca tuvo su fin el imperio incaico. Aquí colapsó el imperio incaico, aquí fue capturado Atahualpa, aquí empezó el coloniaje, aquí en Cajamarca. Y aquí en Cajamarca, creo yo, que debe empezar la refundación del Perú, por 2 razones. En primer lugar, hay una fuerza política cuya base social son los ronderos, que han sido capaces de desafiar al poder económico. Lo han desafiado y lo han derrotado. Y se ha construido un modelo de desarrollo en busca de esa refundación. A ese modelo le faltan varias cosas, entre ellas transformar la producción, o sea, pasar de una economía puramente extractiva a una economía diversificada. Entonces, si en esta ciudad, en esta región, fue liquidado el imperio, empezó la colonización, creo, no estoy soñando, aquí empezará la refundación del Perú. Muchas gracias.